El lunes. Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. El viento y el reloj. Bienvenidos a una temporada 2026 de El viento y el reloj, esta vez desde casa, formato podcast, o al menos eso es la intención. Bienvenido, Gino. Bueno, muchas gracias, un placer, una emoción tremenda, realmente este nuevo paso que estamos dando. El primer podcast Primer podcast del año 2026 y de nuestro programa. Y de nuestro programa, exactamente. Estamos en nuestras redes, los videos los van a ver en odyssey.com, que es O-D-Y de yogur, S-E-E.com. Y por supuesto en YouTube y en nuestro canal de Telegram, todos con el nombre de El Viento y el Reloj. Correcto. Y bueno, ¿y con qué arrancamos esta temporada? Y como es manía nuestra, la podemos arrancar con el ser consciente. ¿Y qué entendemos por conciencia? Y el detalle que habíamos agregado es cómo ser conscientes en el momento presente, en el momento histórico presente, ¿no? En el momento histórico del mundo, ¿no? Cómo estamos, cómo nos vinculamos con lo que sucede, o cómo no nos vinculamos con lo que sucede hoy en día. Sí. Entonces, primero que nada, ver qué significa, qué es conciencia, ¿no? ¿Qué es ser consciente para cada uno de nosotros? Y ahí se me aparece la palabra esencia. ¿Cuál es la esencia en cada uno de nosotros, en cada ser humano? ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué Hay es la una conciencia? descripción de Jacobo Grilberg que me gusta mucho, porque creo que se acerca más a una definición y a una explicación de lo que es conciencia. Nosotros sabemos que nuestro cerebro va cambiando sus células a lo largo de los años. Y por lo tanto nuestro cerebro se va reconstruyendo permanentemente, pero el asunto es que cada tantos años, 7, 8 años, tenemos un cerebro totalmente nuevo. Claro. En células. Todo nuestro cuerpo se renueva. El punto es que todo nuestro cuerpo se renueva, y antes se decía que las neuronas no se renovaban, pero sí se renuevan, claro, como todo lo demás. La cuestión es que cada 7 años más o menos tenemos un cuerpo totalmente nuevo y un cerebro totalmente nuevo. Por lo tanto, la conciencia cuesta creer que sea obra del cerebro. Claro. Porque somos conscientes de todo lo que hemos vivido y recordamos lo que hemos vivido. Sí. Pero todo lo que hemos vivido han pasado por varios cerebros. Exacto. Y una sola conciencia. Entonces Grilberg propone la idea de que el cerebro no es un generador de conciencia, sino que es un sintonizador de conciencia, como un aparato de radio. Exacto. Como una antena. Como una antena, exacto. Y que la conciencia es algo universal. Y eso vendría a explicar, o ser una explicación plausible,
para lo que es los registros akáshicos, la telepatía, el recordar vidas pasadas, las premoniciones, que tiene que ver con nuestro acceso a una conciencia universal, que no es propia, sino que estamos conectados a una gran conciencia. Exacto. Sí, yo ahí cuando se me plantea este tema, yo digo, ¿qué es lo que sostiene todo eso? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene el cuerpo? ¿Qué es lo que sostiene las emociones? ¿Qué es lo que sostiene la mente? ¿Qué sucede cuando nos morimos? Hay algo que ya no está sosteniendo todo eso. Claro. ¿No? Y ahí es cuando decimos, quienes nos dedicamos al autoconocimiento, que es la conciencia lo que sostiene. Y la conciencia es una palabra. Puede tener muchas palabras. Como decía, puede ser esencia, puede ser presencia, puede ser espíritu. Claro, podemos llamarlo espíritu tranquilamente. Hay quienes le llaman alma, lo innombrable, porque en realidad no hay ninguna palabra que pueda describir mínimamente lo que es la conciencia. ¿Por qué? El punto es que la conciencia... Porque es una experiencia. Exacto, exacto. Pero que además como experiencia es absolutamente personal. Totalmente. E intransferible. Absolutamente. Te pueden contar, te pueden hacer un cuentito de lo que se puede aproximar a la conciencia, pero nadie puede experimentar la conciencia a través de la experiencia de otro, o a través de leer un libro, por ejemplo. Siempre estamos hablando de experiencia. Y ahí eso es intransferible, absolutamente intransferible. Sí, es lo que se suele llamar el darse cuenta. O me cayó la ficha. Me cayó algo, la ficha. Claro, algo me hizo clic. Bueno, ese tipo de experiencias forman parte de la experiencia de la conciencia. Sí. Y vos arrancaste y trajiste a este momento a Jacobo Grinberg. Estaría bueno contar un poco para quienes no saben quién es Jacobo Grinberg, que fue un científico en primera instancia. Y como muchos científicos, después se transformaron en místicos. El punto es que la investigación te lleva a lo místico. Un científico es algo que busca respuestas. No es alguien que estudia las respuestas. Claro. Y que es cuestiona. alguien que busca. Claro. El método científico dice, pero esto no debe ser tan así. Claro. Y sigue buscando. Eso es el método científico. Y ahí el científico de ley, ¿no? El científico que realmente respeta ese paradigma, tiene cosas en común con el místico. Porque el místico cuestiona todo. No deja nada sin cuestionar. Y eso es una de las cosas que se está retomando hoy en día, hablando de, la conciencia y el momento presente, ¿no? Muchas personas están haciendo este planteo, ¿no? Hay que cuestionar todo lo que se nos ha dicho, incluso la espiritualidad. Porque nosotros venimos de una espiritualidad, no digo un 100%, no hay que generalizar nunca nada, pero sí mucho en el siglo XX, en donde había que seguir a alguien o a algo. Entonces ahí había como una desconexión también, ¿no? Porque
Si hablamos de que la conciencia es una experiencia directa y después seguimos a alguien, estamos perdiendo, o sea, por lo menos en parte, esa experiencia directa. Esto de ser seguidores se está cuestionando. Es la diferencia precisamente entre misticismo, que viene de misterio, y todo misterio debe ser investigado. Claro. ¿Ah? Cuando uno se encuentra ante un misterio, uno lo que trata es de desentrañar qué es lo que está sucediendo. Cuando uno obtiene una respuesta y repite la respuesta, no estamos haciendo misticismo, eso es dogma. Exacto. Estamos creyendo en una respuesta, estamos claro, aceptando una respuesta y sin cuestionarla más allá. claro, ¿Qué es la diferencia entre espiritualidad y religión? correcto. Espiritualidad es la búsqueda de la respuesta. Religión es la aceptación de una respuesta, que seguramente es de otro. Correcto. Entonces, también se está cuestionando la espiritualidad del siglo, o sea, la espiritualidad que hemos heredado del siglo XX. Los dogmas espirituales. Que rozaba la religión. Claro, claro. ¿No? Pero que gozan un montón de filosofías y disciplinas. Hay escuelas de Reiki en que dicen, esto debe ser hecho así. Correcto. Esto debe ser hecho así. No lo sabemos. En mi experiencia como maestro de Reiki y como formador de maestros, yo llevo 20 años como maestro de Reiki y he formado cerca de 60, 70 maestros. La experiencia que hemos compartido es que las cosas no son tan así como vienen en el manual. Exacto. ¿Por qué? Porque justamente también lo hablábamos hace un ratito con una alumna, somos seres únicos. No hubo nunca en la historia de la humanidad nadie como vos, ni como yo. No lo hay en este momento, No lo hay. No lo habrá después. No lo habrá después. Por lo tanto, tenemos un acercamiento único hacia la verdad. Y ahí, bueno, entramos en otro tema, ¿no? Pero ¿qué es la verdad? Claro. Hay una verdad única. Claro. La única verdad absoluta es que todas las verdades son relativas. Exacto, exacto. Entonces, sí, es verdad, hay un momento en que uno tiene que aprender por medio de alguna repetición, ¿no? de una fórmula. Porque, bueno, también creemos que no sabemos. Entonces, hay un momento, hay un proceso en la evolución en donde, bueno, sí, estamos repitiendo algo que nos dice un referente o un maestro. Pero, también como hemos dicho muchas veces, el maestro te tiene que enseñar a volar. No te tiene que decir cómo volar. O muchas veces incluso te dice, no, quédate acá en la tierra, yo vuelo. Yo vuelo y te digo cómo es. Claro. Claro. Hace unos días veía un documental que hablaba de cómo las focas, llegado un momento, empujan a las crías al mar para que aprendan a nadar. Y en ese empujar a las crías muere un gran porcentaje, pero un porcentaje muy importante, creo que era un 40% de las crías. Pero las que quedan realmente son las que pudieron atravesar y fortalecerse en ese proceso, ¿no? Entonces no hay una única forma, la única forma es tirarse al agua, no hay otra manera. Es necesario tener hambre. Es necesario tener hambre. Es necesario tener hambre. Sí. Pasó acá
con esta cría de lobo marino que nació en Piriápolis. Cierto. Que en un momento, a las pocas semanas de nacido, la madre lo abandona un par de semanas, porque la madre necesita alimentarse para generar la leche para que este crío siga creciendo. El punto es que esas par de semanas, esta cría quedó sola por primera vez y pasó hambre. Entonces el segundo abandono de la madre para alimentarse va a ser un poco más largo, hasta que el hambre impulsa a esta cría a lanzarse él al mar. Claro, correcto. Para cazar. Y si no hay hambre... Y si no hay hambre, seguramente no hay vida. Claro. Esa cría morirá. Y así pasa en la naturaleza, ¿no? Y así pasa en el misticismo y en la espiritualidad. Exacto. Uno tiene que tener hambre, y hambre de cosas nuevas. Correcto. ¿No? Porque cuando uno encontró un dogma, y no estamos criticando a la gente que encuentra un dogma, para nada. Que quede claro, no estamos en contra de los dogmas. No estamos en contra de nada. Nosotros no estamos en contra de nada. En principio, primero que nada. Somos explicadores, claro, somos mirando la cámara. Nosotros no estamos en contra. No, para nada. Somos explicadores y somos curiosos. Entonces, lo que hacemos en estos programas es simplemente compartir nuestros divagues conscientes. Y por eso este programa es un divague consciente. Total. Entonces decía, cuando alguien encuentra un dogma, ya no tiene hambre, tiene el plato servido permanentemente y a la hora que quiere. Total. Entonces hambre no pasa y hambre no siente. Cuando se siente hambre, se abandona el dogma y se busca algo más. Correcto. Y eso ha pasado con un montón de gente que arrancó en esta religión, en este camino, después se fue para el otro y después se fue para el otro. Nosotros mismos. Pero claro, nosotros somos buscadores. Claro. Hemos estado, yo me he bautizado en 7 diferentes caminos. Correcto. Sí. Y en los 7 diferentes caminos en que me he bautizado me han nutrido. Les agradezco todo lo que me dieron, lo que me enseñaron y lo que me aclararon. Y las puertas que me abrieron. Y también, pero también les agradezco el abrirme la puerta para salir. Exacto. Y también se agradece, fundamentalmente, si hubieron escollos. Porque son esos escollos, justamente, los que nos hacen fuertes. Y los que nos despiertan el hambre. Y los que nos despiertan el hambre para seguir buscando. Entonces, el camino siempre nos impulsa a la búsqueda, pero también en algún momento es interesante soltar a la búsqueda. Sí. Porque hay momentos en que uno dice, llegué. Es más, los maestros de no dualidad, lo primero que te dicen es, no busques más, ya tenés todo. Claro. Y ahí está tiene que estar ahí la conciencia. Es imperioso en ese momento que estemos conscientes. Sí. Recuerdo una fábula que cuenta Paulo Coelho en un artículo para un diario. Él habla de un hombre que está en busca de la piedra filosofal. Y se encuentra con un sabio que sabe dónde está la piedra filosofal. Entonces lo va a visitar y este sabio le dice, mira, la piedra filosofal es una de las piedras en este camino. Dice, ¿cómo es una de las piedras de este camino? Sí, es una de las piedras de este camino. Dice que tiene más o menos el tamaño de un huevo. Dice, no busques piedras gigantescas ni mucho más chicas. Pero si tiene el tamaño de un huevo, probala. Entonces el tipo dice, ¿pero cómo lo voy a probar? Dice, la piedra filosofal convierte los metales en oro. Y ahí el tipo dice,
qué buena idea. Voy a ir por el camino y cada piedra de más o menos el tamaño de un huevo, voy a tocar mi hebilla con ella. Claro. Cuando mi hebilla se convierta en oro, Uh-huh. esa será la piedra filosofal. Sí, sí. Y el tipo arranca con un entusiasmo brutal y va poniendo piedritas y las va tocando en la hebilla y va soltando piedras. El problema es que esto se hace rutinario. Y después de algún tiempo, Uh-huh. el tipo está juntando piedritas del tamaño de un huevo y tocándose la hebilla, de pronto se da cuenta que no tiene ninguna piedra nomás. Y la hebilla es de oro. Se perdió la piedra filosofal. Por no poner atención, por no estar consciente, Por no estar por no presente. disfrutar de lo que estaba haciendo. Y allí tocaste un tema. Cuando soltamos la búsqueda, una de las cosas que nos queda es el disfrute. Disfrutar la vida, Exacto, exacto. ¿no? Ya no tenemos que dedicarle tanta energía a andar buscando una respuesta. Porque la respuesta además siempre estuvo. Siempre fuimos. Siempre somos. No hay manera de que no seamos. Entonces, también, yendo a este tema del momento presente, del momento histórico en que estamos viviendo, el momento histórico de la humanidad, ¿qué es lo que hace la Matrix, ¿no? O el sistema, o Maya para la India, o la ilusión? Siempre te lleva al afuera, a la búsqueda de un objetivo, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos buscando, ya sea cosas materiales o cosas espirituales, Sí, sí, sí. ¿no? Necesitamos certezas. Entonces nos está llevando siempre hacia afuera. Y esa es una de las cosas que podemos ver claramente, sobre todo con las redes, ¿no? Entonces observar esto es fundamental, ¿no? Bueno, las guerras, cualquier cosa que nos saque de nuestro centro, esa es una de las claves a observar. Y todo el tiempo nos están poniendo zanahorias, Sí. para distraernos. La distracción es una pauta fundamental y sobre todo hoy en día es muy importante para el juego, ¿no? El juego es otra forma de llamarlo. Yo prefiero llamarlo juego, Sí. me gusta llamarlo juego. En donde algunos dicen que va a haber una reconfiguración. Yo no afirmo nada. Yo lo único que puedo afirmar es lo que vivo en el momento presente. La futurología no es lo mío. Claro, claro. Es más, no creo en la futurología. Claro, las probabilidades son infinitas. Son infinitas. Así que sin importar qué pronostiquemos del futuro, lo más probable es que suceda. Vayamos a ver. Porque sí, las posibilidades son Claro. infinitas. Si la mayor parte de la gente cree que podemos vivir en amor, seguramente eso va a suceder. Si la mayor parte de la gente cree que tenemos que seguir viviendo en esta conciencia 3D, que se le dice, en donde hay guerras, violencia, abusos, Claro. desconexión con la naturaleza, seguiremos viviendo de esa manera. La cuestión es la siguiente, la humanidad siempre estuvo en guerra. Sí. Y la humanidad siempre estuvo masacrando poblaciones y siempre estuvo actuando en forma genocida, invasora y despiadada. Siempre sucedió. ¿Ah? Lo que tenemos hoy es un desplante mediático disparatado y todo el mundo conectado a una pantallita o a una pantallota, viendo exactamente
todos esos sucesos, que son los que más venden, por eso son los que más se promocionan. Y hay todo un propósito de aturdir a la gente en vez de ayudarla a pensar y de aclarar las cosas. Entonces, a modo de ejemplo, se están por revelar los archivos de determinado grupo de personas que participaban en actos repudiables, bla, bla, bla. Correcto. Y puede que tal presidente esté involucrado y bla, bla, bla. Tal presidente dice, el presidente de tal país es un malo y yo lo tengo que matar y hay que bombardearlo porque ese país necesita y merece la paz. Más distracción, más distracción, más distracción. Y ahora el presidente de tal país, además de hacerle la guerra a ese otro país, y de estar involucrado en los archivos de estos movimientos oscuros, va a desvelar por fin el misterio de los ovnis. Todo es distracción. Sí. Porque a quien no le importa la guerra, le importa el chisme. Correcto. Y a quien no le importa el chisme, le importan los extraterrestres. Y a quien no le importan los extraterrestres, tenemos fútbol, que en este año hay campeonato mundial. Claro. Entonces, está todo el mundo distraído con algo. Y en realidad nadie está sabiendo nada. Todo el mundo espera lo peor y todo el mundo espera lo mejor. Claro. Las cosas simplemente suceden como ha sucedido siempre. Porque claro, el mundo siempre jugó a fútbol, siempre hubo guerras. Exacto. Porque claro, venimos de una carencia de información, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿ahora qué sucede? Con la tecnología tenemos acceso a la información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Exceso de información. Y hay informaciones contradictorias. Claro. Que nos aturden y nos embrutecen. Nos embrutecen. Nos enloquecen. Exactamente. Entonces, como primer punto ese, ¿no? El camino siempre es hacia adentro. Siempre. El camino siempre es el autoconocimiento. Y después el discernimiento. Es muy importante el discernimiento hoy en día. Por esto mismo de lo que estamos hablando. Para discernir qué información es la más auténtica. Y para discernir además, ¿cuál es mi aporte? ¿Qué puedo aportar a esto? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué puedo aportar yo al próximo Mundial de Fútbol? Nada. Yo nada. Nada. ¿Qué puedo aportar yo a la guerra de este país contra este otro? Nada. Porque si yo digo que estoy en contra de cualquiera de los dos o a favor de cualquiera de los dos, lo que estoy aportando es más tensión. Claro. A algo que ya está muy tenso. Bueno, lo que sí podemos aportarle es nuestra atención. Podemos aportarle mucho amor y desear que todo se solucione de la forma más equilibrada para todos. Exacto. Y que la sangre no llegue al río. Eso sí lo podemos aportar. Exacto. Pero además la forma de aportarlo es aportando amor en nuestro entorno. Si yo cuando me cruzo con el almacenero le digo, ¿viste qué horrible lo que está pasando allá? Lo que estoy sumando es preocupación, amargura, tristeza, inestabilidad. Si cuando yo me cruzo con el almacenero lo saludo bien, le sonrío, le deseo lo mejor y hablo de cosas que nos nutren, estoy aportando a un mundo mejor. Es fundamental esto que estás diciendo, porque es justamente el aquí y ahora. Me pasó el otro día. A ver. Estoy esperando el 405 acá en Parque Rodó. Sí. Y había un grupo de gente. Entonces empieza a subir la gente y yo la dejo pasar. El ómnibus recién salía del lanzador. Estaba totalmente vacío y éramos 8 en la parada. Entonces dejo que la gente suba. Y otro señor, de más o menos mi edad, 60 y por ahí, me dice, no, suba usted que estaba primero. Digo, por favor,
El ómnibus estaba vacío, le digo, suba tranquilo. Me dice, no, usted estaba primero, usted se cuenta que yo. Dice, creo que esto es lo que le hace falta al país. Digo, no le hace falta. Dice, ¿cómo que no le hace falta? Le digo, no, ¿y está usted? ¿Y yo? Dice, bueno, pero somos pocos, somos dos. Aunque nosotros empecemos, hay que contagiar. Sí. Dice, no, pero la gente no se contagia de nada. Digo, bueno, eso es una queja. Claro. Y de eso la gente sí se contagia. Acaba de dar un muy buen ejemplo. Siga con eso. Claro. Sigamos con eso. Si los demás lo entienden, no es asunto nuestro. Totalmente. Nosotros no, hay algo que no podemos hacer y es controlar. Nosotros venimos de una conciencia en donde creemos que podemos controlar alguna cosa y realmente es mínimo. Si hubiera algún tipo de control. Lo único que podemos controlar es lo que damos al mundo. Y lo que pensamos. No podemos controlar lo que pensamos. No, podemos elegir. Perdón, tenés razón. ¿Qué pensamiento? Ser conscientes. Podemos ser conscientes de lo que pensamos. Ahí va. Y elegir a qué pensamiento le vamos a dar energía. Exacto. Pero no podemos controlar lo que pensamos. No, la mente es incontrolable. Claro, la mente es incontrolable. Es educable. Es educable. Pero es incontrolable. Totalmente. Yo escuché una vez el ejemplo. No se puede dejar de pensar. No. La mente mientras uno está encarnado, sí. Los pensamientos no paran. Pero además, los pensamientos son consecuencia de todos los estímulos que nos llegan a lo largo de cada día y cada momento. Y todos los estímulos que nos llegan, no es solamente en este momento lo que Gino me está diciendo. ¿Tá? La planta que tengo al lado cuando me toca, y cuando la toco, envía una señal a mi cerebro. La silla en la que estoy sentado, la ropa que tengo puesta, el aire, la temperatura del aire, los ruidos de la calle, la luz, todo eso es un estímulo que llega al cerebro. Correcto. Que se transforma en una respuesta neuronal. Esos son los miles de pensamientos. Total. Que están bombardeándonos permanentemente. Cierto. Y que están afectándonos, de los que no somos conscientes. Total. Entonces, cuando uno elige ser consciente, imaginemos esto, todos esos estímulos son caballos salvajes, miles de caballos salvajes. Pero toda caballada salvaje tiene un líder. Sí. Uno tiene que elegir al líder y montar al líder. Entonces el resto de los caballos siguen al líder. No dejan de ser salvajes, no dejan de morder, no dejan de existir. Claro. Y no dejan de pelear, pero siguen al líder. Y ser consciente es elegir una idea, un propósito o un principio. Sí. O también puede ser no elegir ninguna. El punto es, si cuando uno no elige ninguna es atropellado. No, me refiero simplemente cuando estar en la conciencia. Claro. Cuando Estar en la estás conciencia es montar al caballo. Sí, pero también ser consciente de quién es el conductor. ¿Quién dirige? Que no es la mente. Ah, no, claro que no. Claro que no. Es la conciencia. Claro. Claro. Es esa señal que sintonizamos. Es la señal que sintonizamos, correcto. El viento y el reloj. Entonces es maravilloso el camino de ser conscientes, porque podemos realmente conectar con lo que llamamos realidad desde otro lugar mucho más expansivo y más auténtico también, ¿no? Y esto implica integrar, ¿no? La conciencia, por sobre todas las cosas, es integradora, integra absolutamente todo, no rechaza, pero tampoco se aferra a nada.
Lo que evidentemente nos puede dar miedo. Y da miedo. Claro. Pero si no hacemos esto, simplemente vamos a seguir en un automático y no vamos a obtener nada distinto de lo que ya tenemos en nuestra vida, si es que queremos otra cosa, ¿no? Entiendo que ser consciente, y estoy hablando de ser consciente profundamente, Sí. De la vida y de la existencia. Uh-huh. Es llegar a la conclusión, como decía Rumi, un poeta sufí del siglo XIII. Qué maravilloso Rumi, ¿no? Nos desespera Mm. la vida porque estamos permanentemente buscando seguridad y perdemos la vida buscando seguridad. Uh-huh. Cuando entendemos que la vida es incertidumbre, comenzamos a disfrutar de una aventura. Correcto. Y Elena Kubler-Ross dice: la seguridad no existe en la naturaleza, No, para ningún ser. en absoluto. Por lo tanto, la idea del hombre de búsqueda de la seguridad es una pérdida de tiempo. Sí, muchas veces pasamos la vida, toda una vida, buscando la seguridad y nos morimos buscando la seguridad. Y ahí es cuando pasa esto, ¿no? Que muchas personas sienten que no vivieron cuando llega el momento de la muerte. ¿No? Que no se lanzaron al vacío o que no hicieron cosas que hubieran querido hacer. Porque no amaron, y porque no detestaron. Correcto. Profundamente. Porque hay que ser muy guapo para detestar a conciencia y profundamente, y del mismo para amar. Sí. Y el gran problema es el que dirán. Y del que dirán, precisamente, del que dirán, es este demonio del que habla el Nuevo Testamento, que se llama Legión. Legión. En el Nuevo Testamento Jesús enfrenta a un demonio antes de exorcizarlo. Le dice: dime tu nombre. Y este demonio dice: mi nombre es Legión porque somos muchos. Uh-huh. Y es maravilloso entender que Legión es el demonio que tiene poseída a la humanidad. Correcto. Porque la opinión de los demás marca y limita profundamente nuestra vida. Sí. Es decir, ¿qué van a decir si yo hago tal cosa? ¿Qué van a decir si me visto de esta manera? Si me pinto el pelo de esta manera, si salgo del closet, si digo que dejé de votar a este para votar a este, Claro. o si siendo hincha de Nacional grito un gol de Peñarol, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir quiénes? Sí. Y ese quiénes, los demás, no tiene un rostro, no tiene un cuerpo, es un espíritu. Sí. Y es un espíritu que además nos tiene poseído, porque nos limita. Correcto. Exorcizar a este demonio llamado Legión implica darse cuenta que los demás no existen. Sí. Porque en nuestro círculo, si yo hablo de esto con cualquiera del círculo con el que me conecto, me van a decir: te queda precioso esto que te pusiste. O es tu vida. Sí. ¿A vos te hace feliz? A mí me hace feliz, bárbaro. Pero nosotros seguimos pensando que a los demás no les va a agradar. ¿Y los demás? No podemos ponerle nombre y no podemos ponerle rostro, pero seguimos. Bueno, hoy en día lo vemos con esta preocupación por cuántos likes tengo, cuántos haters tengo, Claro. ¿no? Cuántos me odian o cuántos me aman,
o cuántos amigos tengo por internet. Claro, si estás vendiendo algo, bueno, los likes son importantes porque cuanto más likes, más dinero. Pero, sí, pero también. El punto es que tenés que hacer un cierto número para que eso sea retribuible económicamente. Claro, pero que eso no rija tu vida, por más que estemos hablando de un negocio. Claro. Vos no valés por lo que generas en tu negocio. No, claro. No. Nadie vale por el dinero que gana o deja de ganar. Todos somos valiosos en sí mismos. Y vos trajiste otro tema que a nosotros nos encanta, que es el amor. Es fundamental amar. Y muchos, me incluyo, yo ahora no, pero gran parte de mi vida, yo le tenía miedo. Tenía miedo al amar. Primero que nada porque tenía una idea equivocada del amor, ¿no? Y segundo, porque realmente, como decís vos, para amar hay que desnudarse. Es imperioso. No hay manera de amar sin desnudarse. Física, emocional, mental y espiritualmente. No se puede amar con un disfraz y con careta. Exacto. Es imposible. No se puede. Y eso nos da pánico. Hay muchas personas que si le decís te amo, salen corriendo. Sí. Sí. Cuando en realidad se tendrían que poner felices de que alguien les diga te amo. Entonces también es fundamental que si queremos que nuestra vida se transforme, que sea una vida plena, armoniosa, poder amar, poder entregarnos al amor. Y la aclaración que hacemos siempre, no significa amor de pareja. No es amor de pareja. La pareja está incluida, por supuesto que sí, claro, porque es un vínculo maravilloso, el vínculo de pareja. Claro. Pero son todos nuestros vínculos. Pero bien, punto. A mí que me encanta este tipo de charla. El amor de pareja. ¿Qué es el amor de pareja? El amor de pareja es un constructo social necesario como sociedad. Una sociedad se forma por individuos que se unen para procrear y mantener a la sociedad. Correcto. Y para que exista un orden, hay el concepto de parejas. Ahora no me acuerdo cómo se llama este psicólogo, que tiene una frase que me encantó. Y por lo tanto, importa el mensaje más que el mensaje. Sí. Este señor dice, amar es la entrega incondicional al desarrollo del potencial del otro. Correcto. Eso es amar. Querer que el otro sea tan feliz como le sea posible con lo que al otro se le antoje ser feliz. Sí. Y que además descubra todo el potencial que tiene para vivir esta vida. Y te hago una acotación, que está buenísima también. También, si el otro quiere ser infeliz, respetar el punto esa es que decisión. El ser infeliz del otro es nuestra percepción de su felicidad. Exacto. Lo que a él lo hace feliz, solo él lo puede saber. Para nosotros es infelicidad. Para nosotros es infelicidad. Claro. Sí. Claro. Hay gente que come los picantes más picantes que existen en el mundo. Sí. Y es su pasión. Algo que uno no entiende, que no va a entender nunca. Claro. Pues si esto te descontrola, te da una acidez brutal, te irrita, es malo para esto, ¿por qué lo hace? Bueno, a él le gusta. Claro. Y sin duda tan mal no le hace. Sí. Sigue vivo. Y si en algún momento esa persona entiende que llegó el momento de dejar de comer picantes, Claro. bárbaro.
Claro. Y hay otra manera de decirlo, también esto mismo que vos estás diciendo, es aceptar al otro tal cual es. Tal cual. Así. Como está y como es. ¿No? Eso es amor. Correcto. Entonces, esto que yo te traigo hablando de la pareja es porque, claro, nosotros muchas veces reducimos el amor al vínculo de pareja, ¿no? Y si hay un vínculo que generalmente queremos cambiar, es a nuestra pareja. Queremos moldear al otro a nuestro placer y antojo. Claro, claro. Pero es lo que pasa con el amor y el amado. Nosotros nos hacemos, el amor que nosotros idealizamos es un abrigo que tiene determinadas medidas y proporciones. Entonces nosotros vamos buscando por el mundo a alguien que más o menos veamos que le puede servir este abrigo que nosotros hemos creado y cosido, claro, con medidas y proporciones. Y de pronto encontramos a alguien y decimos, justo es para vos, te queda precioso, sos el amor de mi vida. total. Y cuando el otro empieza a moverse con el paso del tiempo, vemos que le queda corto de manga o largo de manga, o no le cierra el botón. Claro. Y decimos, no eras como al principio. No es que no era como al principio. Claro. Siempre fue. Siempre fue así. El asunto que nosotros le pusimos Claro. una prenda y esperamos que le quedara justita, Y además, a medida. y Y además, eso no es posible. No. Y además esa otra persona te va a empezar a decir, mira, yo me siento incómodo con este abrigo. Porque me queda corto de manga, porque me queda apretado, Claro. porque... Sí, pero ¿cómo? Pero que además el otro tiene la misma idea que nosotros. Él tejió un abrigo que nos pone a nosotros. Exacto. Y espera que nos quede ideal, hecho a medida. Y nunca pasa eso. No. Pero que además muchas veces nuestra inseguridad nos lleva a fingir para ser aceptados. Y el problema es que no puedes fingir por poco tiempo. Va a llegar un momento en que algo va a Es explotar. que llega un momento que eso cansa. Sí. Y cuando uno se cansa, simplemente cambia de posición. Por esto mismo que decíamos, ¿no? Somos seres únicos, irrepetibles. Y yo me voy a mover a mi manera, única e irrepetible. Claro. Si a vos no te parece, o no te gusta, o te incomoda mi manera de moverme en la vida, bueno, capaz es momento de que nuestros caminos se separen, ¿no? O transformarnos, mutar, evolucionar y crecer, ¿no? Juntos. El asunto es el siguiente, nosotros estamos permanentemente mutando. Permanentemente. Todo el tiempo. El haber armado el estudio para este primer programa nos cambió. Total. Nos cambió. Entonces el Fidel que llegó acá no es el mismo Fidel que ahora está hablando. No. Y entender que eso sucede con todos los seres humanos implica el compromiso de ser consciente de que al otro lo tenemos que conocer todos los días. Hay como ciertos rieles, sabemos que más o menos arranca para acá y sabemos que esto le gusta y sabemos que esto no le gusta, pero en general lo tenemos que conocer todos los días, porque el otro se está descubriendo todos los días. Todos los días. No tenemos que dar por cierto nada, ¿no? Porque justamente como todo el tiempo estamos mutando, incluso nosotros mismos, ¿no? Un día nos levantamos con Mercurio retrógrado y hablamos en vez de hablar, ¿no? Entonces no hay nada, no hay una receta.
Cuando nos movemos por recetas, generalmente nos estamos equivocando. Es que uno se mueve por receta cuando hace pizza. Claro. Las relaciones humanas no hay receta. La vida. Y la receta cambia todos los días si la hay. Sí. Entonces, también esto, ¿no? Conectarnos y entender que el amor es una conexión con la vida. Es una conexión conmigo, que soy la vida. Yo soy la vida. Claro. Y después con toda la vida, con todos los seres. Por eso el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús es desde acá, desde el corazón. Por eso tantas imágenes de Jesús con rayos que le salen del corazón, ¿no? Sí. Eso fue lo que vino a compartir. Y lo vemos hoy en la humanidad, ¿no? Porque hay una falta de respeto hacia la vida, hacia todas las formas de vida, hacia la planta, hacia los animales, los insectos, a toda la vida, ¿no? Entonces, cuando somos conscientes, también somos conscientes del amor, ¿no? Y que el amor está absolutamente en todo, incluso en las cosas que no nos gustan. Sí, claro. Me río porque recuerdo cosas de mi vida. Claro, es que entendamos que el amor es la chispa que mueve cada cosa en el universo, Sí. y que enciende cada cosa en el universo. A diferencia del amar, que el amar es una acción. Yo puedo sentir amor por mi pareja, o por mis hijos, o por mi vecino, pero amar a mi pareja, a mis hijos o a mi vecino es un acto. Sí. Y es un compromiso y tiene que ser una disciplina. Amar es un acto. Por eso Jesús y tantos otros maestros dicen: ama a tu prójimo. Claro. Que no significa siente amor por él. No. Actúa con amor por él. Sí. El actuar con amor Sí. arranca por el respeto incondicional al otro. Claro. A lo que el otro pueda. Lo que no quiere decir bancarse cualquier cosa que el otro no quiera hacer. No. Porque enseguida entramos en ese pensamiento, ¿no? Bueno, si el otro me pasa por arriba, yo lo dejo. Claro, porque tengo que amarlo. No. A ver, puede ser otra forma. Como te amo, te paro el carro. Claro. Y te digo, Claro. mi espacio es Claro. este. Vos no podés pisotear mi espacio. Claro, o lo podés pisotear, pero vas a recibir unas respuestas que tal vez no te Yo no te voy gusten. a saber Claro. que no me va a gustar y no te voy a dejar. Claro, vas a recibir una respuesta que no te guste. Y la respuesta puede ser porque te ignoro, porque te insulto, Sí, o porque te agredo físicamente. sí. O porque me desaparezco tu vida, no importa, la respuesta no te va a gustar. Yo siempre pongo el ejemplo del jardín. Nuestro espacio vital es como un jardín, ¿no? Tiene plantas, flores, bichitos, de todo, ¿no? La tierra. Ahora, si viene alguien y pisotea las plantas y las flores y mata los bichos de mi jardín, ahí me hay una invasión que yo en un momento de mi vida permití, y mucho. Claro. ¿No? Pero ahora, en ese momento de mi vida, yo quiero que mi jardín esté sano. Claro. Entonces yo no voy a permitir entrar a cualquiera tampoco, ¿no? Y ahí entra el discernimiento, ¿no? Que hablábamos hoy. Discernir, elegir a quién dejo pasar a mi jardín. Y si hay alguien que me maltrata las
plantas, yo le voy a decir de la mejor manera que pueda, no. Claro. Este espacio es yo Claro, trato de cuidarlo y que esté sano. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de los pájaros y nuestra cabeza. Y se puede aplicar a las relaciones, se puede aplicar a los pensamientos que nos acongojan, se puede aplicar a un montón de aspectos de nuestra vida. Uno no puede evitar que los pájaros sobrevuelen por arriba nuestro. Sí. Hay todo un cielo arriba nuestro. Y los pájaros vuelan. Sin duda. Y uno no puede evitar que de pronto algún pájaro justo nos caiga en la cabeza. Es inevitable. Podemos evitar un montón, pero no al 100%. Claro. Lo que sí podemos evitar es que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Claro. Y eso pasa con nuestros pensamientos y pasa con las relaciones abusivas. Yo puedo entender que el otro es como es. Y puedo entender que interactuar con el otro siendo como es, en algún momento me va a cagar la cabeza. Pero no permitirle al otro que me haga nido en la cabeza. Eso sí depende de mí. Sí. Y pararlo a tiempo. Es amor. Sí. Sí. Por lo siguiente, si lo que yo tengo para darte vos no lo querés, y si lo que vos buscas en mí yo no lo tengo, mantener una relación contigo sería profundamente egoísta. Claro. Sí. Porque partimos de ese principio, lo que yo tengo a vos no te gusta y lo que vos querés yo no lo tengo. ¿Para qué vamos a seguir juntos? Sí. Por amor, no, por amor te tengo que dejar salir y te tengo que cerrar la puerta. Incluso te tengo que echar. Como hablábamos de las focas que empujan a sus crías al mar, ¿no? Porque en realidad yo te estoy empujando a que vos hagas tu camino también y yo hacer el mío. Claro. Y encontrarme con las personas. Con otro tipo de personas con el que yo necesito encontrarme y que vos también necesitas encontrar. Entonces eso es maravilloso en realidad. Hablábamos hace unos días con una de mis hermanas y que ella planteaba, hay un momento en que hay que abandonar ciertas relaciones y la frase que se puso como eje fue precisamente: si no estás perdiendo amistades en tu camino es porque no estás avanzando. Estás siguiendo a alguien. Claro. O te están parasitando. Ajá. Sí. Porque si cada uno hace su camino, en algún momento los caminos se separan. En algún momento se van a separar indefectiblemente. Sí. Indefectiblemente. Y en todas nuestras relaciones, el ser consciente de que en algún momento uno va a ir al entierro del otro, nos lleva precisamente a ser conscientes de la incertidumbre que es vivir, de la aventura que tiene que transformarse en nuestra vida, y de que el único momento en que podemos amar es ahora. Sí, sí. Hay una de las canciones, de las tantas letras maravillosas de Cerati, una frase que dice de las cosas más difíciles que hay es aprender a decir adiós. Sí. Pero también de lo necesario que es. Es necesario. Sí, fundamental. Y cómo a mí me lleva a momentos de mi pasado, como hemos sufrido por decir adiós, ¿no? Por no entender realmente el valor del soltar y el dejar ir, ¿no? Bueno,
son muertes, son pequeñas muertes. La vida es dolor. La vida es dolor. La vida es dolor. Como dijera Buda. Claro, la vida es dolor. Uno puede elegir entre el dolor del arrepentimiento y el dolor de la disciplina. Pero el dolor va a estar. El dolor, ahí está. Desde el momento que tenemos cuerpo, Claro, ya está el dolor. El dolor está. Lo que decía Buda era, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Maravilloso. Es como la sabiduría, ¿no?, puede resumir en unas pocas palabras un mundo. Yo amo eso. Sí. Amo eso, la capacidad de resumir en 5 palabras un mundo, ¿no? Una forma de entender la vida es maravillosa. Y hay otra palabra, ¿no?, que para mí es fundamental en el amor, y es el respeto. Para mí, amor y respeto van absolutamente de la mano. Es que tienen que ser la misma cosa. Sí. Tienen que ser la Son misma cosa. un organismo, digamos. Claro. Yo concluía en una de las charlas con una de mis hijas, en que hablamos de la tolerancia. Y yo planteaba, la intolerancia es injusticia. La intolerancia. La tolerancia es injusticia. Uh-huh. Y cuando uno tolera al agresor, está ofendiendo a la víctima. Uh-huh. Y es algo que dice Maquiavelo. Clemencia con el agresor es violencia con la víctima. Uh-huh. Y la tolerancia es la apología de la injusticia. Y lo explico simple. Si yo te respeto, tú no necesitas tolerarme. Claro. Cuando hay tolerancia de por medio, es porque una parte no está respetando a la otra. Uh-huh. Y el respeto tiene que ser el eje, Sí. no la tolerancia, el respeto. Claro. Porque el respeto es amor. Correcto. Sí. Las palabras, ¿no? Bueno, es uno de nuestros mantras. Las palabras son limitadas. Las palabras son limitadas. Son limitadas. Y lo peor de todo es que las palabras significan tantas cosas distintas, Claro, que suelen confundir más de lo que aclaran. Si hay algo que está a la orden del día es el malentendido de las palabras. La confusión entre respeto y tolerancia no es lo mismo. Tolerar es una cosa, respetar es otra. Y así tenemos millones de ejemplos. Uh-huh. Bueno, la compasión no es lástima. No, La compasión no es lástima. no. La lástima sí, es como el no entender que el otro está en su propio proceso, en Claro. su propio camino. Claro. ¿No? Pero bueno, sí. Entonces, el respeto. Y lo vemos, ¿no?, en nuestros actos como humanidad, ¿no? Como hemos faltado el respeto a muchas formas de vida, ¿no? Todo por producir un poco más. La nación Sioux sostiene que la humanidad ha perdido su eje en el momento en que el hombre deja de formar parte del círculo del universo para pararse en el centro del círculo como la mayor creación. Entonces el hombre abandona su lugar en el círculo y se para en el medio diciendo: yo soy la máxima creación de Dios y todo lo demás me pertenece. Ahí el hombre consigue dos cosas: primero se siente solo
Sí, es verdad. Y segundo, rompe el círculo, que es equilibrio en el universo. Y lo que tiene que hacer el hombre es volver a su lugar en el círculo. Sí. Y hablo precisamente de la nación Sioux, porque es, y lo hemos visto en un montón de películas, cuando los nativos americanos dicen el hermano lobo o el hermano árbol, La abuela piedra. la abuela piedra, el padre sol, la madre tierra. Estamos hablando de una familia a la que pertenecemos. Claro. No somos los mejores, no somos los peores, somos parte del círculo. Sí. ¿Tá? Cuando un nativo caza, agradece al animal que acaba de cazar. Correcto. Por darle comida y abrigo, siendo consciente que en algún momento el mismo indígena va a ser comida y abrigo para otra especie. Cuando arrancamos una hoja de una planta para hacer un té, pedimos permiso a la planta. Claro. ¿No? Esa es otra forma de vincularnos. Sí. Eso es amor. Sí. El acto cotidiano, diario, y de vincular con todas las formas. Eso es ser consciente de que uno forma parte de un círculo. Exacto. Y que las plantas son seres vivos y que sienten y oyen y reaccionan a las emociones y a los actos de quienes los rodean. Eso está más que comprobado. Sí. Pero que además las plantas se comunican muy inteligentemente. Sí. Y cantan. Y cantan. Y lloran. Y hacen música. Y hacen música. Es maravilloso. Bueno, esto de la tecnología también, cómo se puede utilizar para cosas maravillosas, ¿no? Hay personas que no que hagan música, que conectan ciertos electrodos a las hojas y sale música. Pero aparte, no es que sale una cosa distorsionada, no, sale algo armonioso, algo hermoso de escuchar, ¿no? Entonces, es increíble cómo podemos también, ¿no? Porque hay gente que defenestra la tecnología, ¿no? Sí. Todo esto que estamos viviendo hoy en día, que no estamos entendiendo mucho, pero la tecnología puede ser una herramienta para nuestra evolución también. Es que la tecnología no es intrínsecamente mala, No. Y no es intrínsecamente buena, es simplemente tecnología. Exacto. El viento y el reloj. Si uno pregunta qué es más peligroso, un lápiz o un cuchillo, la mayoría va a pensar, bueno, el cuchillo puede matar, el lápiz es para escribir. Yo el cuchillo lo puedo usar para liberarte de una cuerda que te ata, Claro. para cortar tu comida, ¿tá? Y alimentarte. Y el lápiz te lo puedo clavar en un ojo, También. o puedo difamarte con el lápiz y hacerte un daño Total. que un cuchillo no podría hacerte. Claro. O sea, y no es el lápiz, sino es el cuchillo, es la intención de quien lo usa. Exacto. Entonces, recobrar, no sé si recobrar es la palabra, esta cuestión de qué intención tengo para mi vida. Y por lo tanto, qué intención tengo para quienes están a mi alrededor, ¿no? Si yo tengo una intención destructiva, de autodestrucción, seguramente también voy a tener actitudes destructivas con mi entorno, ¿no? De poca valoración y de poco respeto. ¿Sí? Pero si yo soy más consciente y puedo cuidar mejor mi cuerpo, mis emociones, ser más consciente de mis pensamientos, seguramente también mi entorno se va a ver
El amor es como el dinero. Si no tengo para mí, no tengo para dar. Exacto. Y tener amor para mí no quiero significar que el resto del mundo no me importa. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Ah? El tener amor para mí es vigilar la forma en que me hablo cuando estoy a solas conmigo. Claro. ¿Cómo hablo de mí cuando estoy a solas conmigo? ¿Qué tan cariñoso soy conmigo cuando estoy a solas conmigo? Pues yo no soy cariñoso conmigo. Es porque siento que no merezco tratarme bien. Claro. Y cuando yo me relacione con otro, voy a esperar que el otro me trate bien, pero voy a estar buscando que el otro me trate mal, para confirmar que yo no merezco ser bien tratado ni siquiera por mí, mucho menos por el otro. Entonces en algún momento lo voy a maltratar, para confirmar que está bien que yo me maltrate. Correcto. Por eso es tan importante amarse. Y es necesario exagerar el amor con uno mismo. ¿Tá? No sentirse mejor que nadie, que no es lo mismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser honesto con uno mismo y ser consciente. Y volvemos al tema de conciencia. De que quien está ahí, cuando estamos pasando por el peor momento, somos nosotros. Sí. En mi peor momento yo estoy ahí conmigo. Y antes de dormirme estoy ahí conmigo. En cuanto se me despierto, soy el que está ahí conmigo. Total. El resto puede estar cerca, pero quien está ahí, en los peores y en los mejores, siempre soy yo. Sí, el otro te puede acompañar. Es que el otro puede acompañar y de pronto está presente, pero ni siquiera está. Claro, claro. El único que puede sentir lo que yo siento soy yo. Correcto. Nadie más. Correcto. Nadie más. Entonces, ¿qué podemos esperar del afuera? El afuera es un espejo. Y ahí vamos al Kybalión. Absolutamente. Tanto es adentro como afuera. Absolutamente. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y es muy loco esto del espejo. Porque realmente el afuera solamente es un espejo. Una anécdota. Sí. Yo tenía 26, 27 años. Y andaba trabajando por el interior. Estaba en Artigas, en el departamento de Artigas, trabajando. Y de pronto la gente empezó a mirarme con mala cara. Y empecé a tener problemas con la gente en la calle, al punto de terminar a las manos con la gente en la calle. Y esto era seguido. Esto aconteció 2 veces en una semana. Ahí va. Y la segunda vez que aconteció, que lógicamente terminamos en una comisaría. La segunda vez que aconteció, el comisario me aparta para conversar conmigo. Me dice: a ver, mi amigo, quiero que me cuente un poco de su vida y por lo que está pasando. Y tal, le conté que estaba trabajando allí, haciendo unos trabajos momentáneos que me van a llevar 1 mes, 2 meses, pero yo no podía entender por qué la gente era tan agresiva. Y en eso, él saca un paquete de cigarrillos y me ofrece un cigarrillo. Le dije: no, dejé de fumar. Y me dice: ¿cuánto hace que dejó de fumar? Y hace 2 meses que no fumo. Y me dice: hágame el favor, agarre un cigarrillo y prendalo. Claro. Y cuando salga de acá, cómprese un paquete de cigarrillos. Como era la autoridad, tomé el cigarrillo, lo encendí muy bien, no estando de acuerdo, pero bueno. Estaba en la comisaría, el comisario me obligaba. Porque además la expectativa era que yo estuviera varios días adentro por una riña callejera. Claro.
perdido por perdido, enciendo un cigarrillo. Terminó el cigarrillo, el comisario me dice, bueno, váyase para su hotel, pero hágame caso, de acá al hotel, pare en algún lugar y se compra cigarrillos. Y si por lo menos durante unos días vuelva a fumar. Volví a fumar y me di cuenta que la gente había cambiado y me miraba ya con cariño. Ya no volvieron a pelearme. Claro. ¿Ah? Sí. Entonces es uno el que se ve reflejado en el espejo. Claro. Y si yo estoy de mal humor, cualquier cosa va a aportar a ese mal humor, Sí. y va a justificar mi agresión. Uh-huh. Cuando yo me calmo y encuentro mi equilibrio, difícilmente algo me saque de mi equilibrio. ¿Tá? Porque lo veo a tiempo y porque lo evito. Uh-huh. ¿Ah? O porque lo veo a tiempo y lo soluciono. Claro. Sí, entonces ahí también volvemos a la conciencia, ¿no? ¿Cómo me vinculo con eso que yo veo en el espejo? Con ese reflejo de mí mismo. Claro. Me gusta, no me gusta. Me hago responsable o responsabilizo a otro. Exacto, o lo dejo simplemente en el espejo, puedo aceptarlo, o me peleo con lo que veo, Claro. me da repulsión, o simplemente no me gusto, ¿no? Esto de que vos también decís, que planteas este ejercicio, ¿no? De mirarse al espejo y decirse a uno mismo, te amo. Sí. Es un muy buen ejercicio. Y es algo que nos cuesta tanto hacer. Sí. Porque uno se mira en el espejo para peinarse, para afeitarse, para cepillarse los dientes, Claro. para maquillarse, pero no se mira a los ojos. Uh-huh. Y no se mira a los ojos mucho rato además. Sí. Y cuando uno se obliga a mirarse a los ojos, las primeras veces uno se siente muy incómodo. Muy. Sí. Porque no solemos hablarnos con cariño a nosotros mismos. Y por lo tanto no nos vemos amistosamente. Claro. Y es un ejercicio necesario. Sí. Pararse frente al espejo, mirarse a los ojos y decir, no te banco, pero porque todavía no te estoy entendiendo. Claro. Pero igual te amo porque seguís de pie ahí cuando yo te necesito. Un punto muy importante ese que dijiste. Pero entonces, sí, este es un ejercicio que está bueno, recomendamos hacer. Así que por favor háganlo todo lo que puedan. Sí. Mírense al espejo y díganse, trátense con cariño, Claro, con amor. Claro, pero incluso puedes decir frente al espejo, a ver, imbécil, Claro. ¿cómo podemos hacer para llevarnos mejor? Porque aunque no quiera, tengo que llevarme mejor contigo. Porque quien va a estar ahí en el momento que me muera, y el único que va a estar. Sí. Así que mejor que nos llevemos bien. Y partir de esa brutalidad, de esa jocosidad. O capaz que no es jocosidad, es verdad. Esto que Es te que puede sintiendo ser de mí verdad. mismo, Puede ser ¿no? verdad. Pedazo de un tarado. Claro. Capaz que arrancamos desde ahí, pero ir llevándolo hacia un lugar más consciente y más amoroso, ¿no? La cuestión es que cuando uno empieza en la búsqueda de tratarse mejor, Uh-huh. uno empieza a entender por qué el tarado que está ahí frente al espejo se comporta como un tarado. Claro. Y empieza a comprender que si el tarado tiene una historia que lo hace actuar como un tarado, Uh-huh. puede decidir mejorar Claro. a pesar de lo que sucedió. Uh-huh.
Y creo que era Ortega y Gasset que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Y es hay un filósofo moderno que dice, soy lo que decido hacer con lo que me sucedió. No soy lo que me sucedió. Claro. Soy lo que decido hacer con lo que me sucedió. Y lo puedo usar como un sofá para lamentarme el resto de mi vida, o lo puedo usar como un trampolín, Claro. para mejorar mi vida. Sí. Pero la decisión es exclusivamente mía. Esto es fundamental. Cuando siento que para lo que nos educan, que esto me sucedió y es una tragedia, y es un castigo, o es un castigo de Dios, o esto es lo peor que me puede haber pasado, no estoy aprendiendo de la situación, ¿no? Y como no estoy aprendiendo de la situación, no puedo utilizar esta situación para mi evolución. Entonces, ahí está también el lenguaje, ¿no? Yo estoy sacando de mi vocabulario la palabra problema para utilizar más la palabra oportunidad, ¿no? En vez de tener un problema, tengo la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando. Claro, o el desafío. O el desafío, ¿no? Es linda palabra, desafío. Tengo este desafío para crecer y evolucionar un poquito más. Y de eso se trata la vida también. Y de eso se trata también la iluminación, de que tanto se habla, o el despertar, ¿no? Que en realidad son pequeños hitos en nuestra vida que nos van llevando a estar más despiertos o más iluminados. No es que simplemente un día me salió un halo dorado en la cabeza, no. Todo eso, si me salió un halo dorado en la cabeza, fue consecuencia de que antes yo tuve pequeñas iluminaciones, pero no me va a salir porque si no más. Entonces ahí está el ser más conscientes, ¿no? Más amorosos, y esto, cómo me tomo lo que me sucede. Fundamental. Parece tonto a muchas, podrá parecer para algunas personas insignificante, pero en los detalles está el valor de las cosas. El diablo habita en los detalles. El diablo habita en los detalles. Sí, es en los detalles que está la vida. Sí. En palabras de John Lennon, la vida es todo eso que a uno le sucede mientras está haciendo planes para la vida. Claro. La vida está en los detalles. Sí. Y todo es absolutamente combustible. La vida no va a durar para siempre, y la vida solo es este momento. Sí. Y es necesario tomar conciencia de que el único momento que tenemos es este. No tenemos el ayer, no tenemos el hace 10 minutos, y no tenemos el dentro de 15 minutos. Claro. Lo único que tenemos es ahora. Entonces, mañana empiezo la dieta, no, la dieta la empiezo ahora. O no la empiezo nunca, Claro. porque mañana no existe. No existe, no hay. Y ayer tampoco. Y rásquense con peine fino.
No. No existe No ni ayer ni existe. mañana. Sí, Solo existe este momento, que es en el que podemos hacer algo. sí. Y las mayores infelicidades de nuestra vida tienen que ver con esa vida sándwich que uno mastica. Sándwich. La vida sándwich es nuestro gran problema. O la vida sándwich. La vida sándwich, la vida refuerzo. Nuestra vida normalmente es un pan viejo con tal vez alguna parte todavía de buen sabor que es del pasado. Claro. Otro pan que tiene gusto a no sé qué y nos produce una ansiedad terrible que es el futuro. Sí. Y una feta del más rico jamón, que es este momento. Interesante. Este momento. Ni siquiera el día de hoy, no, este momento. Sí. Que es lo más sabroso para degustar. ¿Tá? Pero como uno muerde todo el sándwich, no saborea este momento. Claro. Porque la mayor parte es agrio y la otra parte es ansioso. Total. Vivimos atrapados entre el pasado y el futuro, Sí. cargando con cosas que pasaron, culpas y culpables, y de pronto con algún recuerdo de algún amor que también nos duele, y con un futuro que nos tiene ansioso porque no sabemos qué puede pasar, y el no saber qué puede pasar nos desespera. Y no vivimos este momento. Correcto. Los grandes maestros decían, vuelve a ser niño. Sí. ¿Qué hacen los niños cuando uno le da un refuerzo? Tiran el pan y se comen el relleno. Eso es sabiduría infantil. Sí. Tiren el pan, solo disfruten el relleno. Porque es lo único que realmente vale la pena y es lo único que realmente existe. Porque el pasado tal como lo recordamos tampoco existió. Porque lo que recordamos depende de un estado de ánimo, de un estado de conciencia y de un estado de salud. Sí. De eso depende lo que recordamos. Pero además, como cada vez que recordamos un suceso le agregamos detalles inexistentes, lo que recordamos en realidad no existe, nunca pasó tal como lo recordamos. En general, o idealizamos Claro, una situación o dramatizamos una situación. claro. ¿No? Entonces, siempre le agregamos algo. Es que nuestro cerebro tiende a redondear las imágenes para darle sentido al recuerdo. Exacto. Entonces, ahí viene, te voy a pedir que nos recuerdes qué es recordar. Recordar etimológicamente es volver a pasar por el corazón. Recordis. Entonces, simplemente es traerlo al momento presente, Claro, por medio del corazón. porque no hay otra situación que no sea el presente. Entonces nos estamos perdiendo el exquisito relleno, que puede ser un pedazo de carne, o puede ser una lechuga, puede ser huevo, lo que cada uno sienta que es lo más rico para uno, ¿no? Pero nos estamos perdiendo el saborear la vida. Importante lo que decís del relleno. Mm, El relleno uno lo elige. exacto. El relleno lo elige uno. Sí, sí. ¿Ah? Porque si uno está permitiendo que otro decida, es nuestra responsabilidad Sí. que el otro decida. Sí. Y si lo que el otro decide que es el relleno no nos gusta, la única responsabilidad es nuestra Sí. por decidir que el otro debe decidir cuál es nuestro relleno. A veces nos imponemos un relleno. Sí, sí. Y entonces ahí después nos preguntamos por qué no soy feliz. Y a veces permitimos que el otro decida También. para poder echarle la culpa. ¿Ah? Pero la cuestión es,
La decisión que el otro decida la tomamos nosotros. Correcto. Por lo tanto, somos los únicos responsables de lo que nos sucede. Entonces, gracias Fidel por regalarnos este momento de presente, de poder compartir y de poder haber armado todo esto, ¿no? Yo estoy sumamente agradecido también contigo Sí, sí. por acompañarme ¿Y cómo no? y sumarte a esta locura. Por supuesto que sí. En busca de la receta, qué locura todo. ¡Qué locura! Sí, porque la locura es fundamental también en la vida. Claro. Como dijera Krishnamurti, no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y ahí viene la locura, ¿no? Porque todo aquel que se salga de la norma es tratado como loco, como idealista, como desubicado. Sí. Patatín, patatán. Sí, le falla la cabeza. Le falla la cabeza, está mal la cabeza. Así que nuestro agradecimiento también a todos los locos. Sí. Que nos aplauden y que celebran sí, sí. el comienzo de esta temporada 2026 de El Viento y el Reloj. Y a todos los locos que nos han acompañado, y a todos los locos que hoy en día todavía siguen creyendo en sí mismos. Y a todos los locos que están en el manicomio también. Sí, y a todos Gracias. los locos que vamos a despertar, o a todos los locos que vamos a pinchar, Ahí va. y le vamos a plantar una semillita. Exacto. Así que agradecido fundamentalmente a la vida en sí misma, ¿no? Porque si hay algo transformador es el agradecimiento. Sí, claro que sí. Es una energía muy, muy, muy poderosa y transformadora y amorosa. El agradecimiento. El agradecimiento es amor. El agradecimiento es amor. Sí. Y el agradecimiento es conciencia de que lo que sucede siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor. Si sucede, es bueno. Sí. No importa qué. No importa qué. No tenemos que entenderlo además en el momento. Claro. Si sucede, es bueno. Exacto. Me pasó, sí, hace poco, cuando fui al retiro en Córdoba, que mi mente se empezó a quejar. Claro. Contá un poquito cómo fue el retiro y de qué se trataba. Fui a Córdoba, a Capilla del Monte, que yo no conocía. Bueno, también un agradecimiento a Capilla del Monte, a toda esa energía maravillosa que hay en esa pequeña ciudad. Hermoso, la verdad que Capilla, recomendable ir a Capilla del Monte. Y toda su locura, lleno de extraterrestres por todos lados. Entonces, fui a la comunidad Zen que hay ahí en Capilla del Monte, a un retiro de 9 días. Y cuando uno se sienta en un retiro, no importa si es un retiro budista, cristiano, yógico, aparece la mente, siempre aparece la mente, ¿no? Y aparece el inconsciente, o la zona oscura, como quieras llamar. Y ahí estuve 9 días, y los primeros días mi mente se empezó a quejar, porque en el Zen hay mucha forma, mucha estructura. Y en un momento observo esto y me digo a mí mismo, vos elegiste venir acá, nadie te obligó. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es aceptar. E inmediatamente empecé a agradecer.
Cada vez que aparecía un pensamiento de queja, yo agradecía. Y realmente fue maravilloso porque llegó un momento que conecté profundamente con el agradecimiento, con la energía del agradecimiento. Y es muy liberador. Muy, muy, muy liberador. Y lo experimenté con los vínculos, ¿no? Cómo un vínculo se puede transformar profundamente cuando uno agradece. Y me refiero a un vínculo que a uno le molesta o no le cae bien, ¿no? Que es como una piedra en el zapato. Cuando uno agradece, ese vínculo, lo más probable es que se transforme. Recuerdo una anécdota de mi maestro de Reiki, José Luis Coborna. Él fue secretario del Partido Demócrata Cristiano, estuvo muy activo durante la fundación del Frente Amplio, sí. Y también estuvo preso durante la dictadura. Ajá. Y cuando le preguntaban a Pepe cómo había podido soportar la tortura, él simplemente decía, cuando me torturaban, yo les decía gracias. Internamente. En voz alta. En voz alta. Dice, cada vez que tenía que podía dar un respiro y decir algo, yo decía gracias. Dice, y el obligarme a decir gracias me ayudó a sobrevivir, claro, al martirio. Dice, porque si no me hubiera vuelto loco. Sin duda. Y sí es comprensible. Pero además es inabarcable lo que puede haber pasado por el alma, el espíritu y la cabeza de una persona, a la que la están sometiendo a sufrimiento físico y mental. Y esta persona se enfoca en dar las gracias. Realmente algo para reflexionar. Sí, Realmente para reflexionar. Me dejaste en silencio. Me acuerdo, me lleva a un video de Javier Wolkoff que vi, que él dice justamente cuando uno está tan lejos de Dios, ese es el reto, ¿no? Cuando uno está en un infierno, que es el lugar más lejos que puede estar de Dios. Por decirlo de alguna manera, es una metáfora, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo poder realmente conectar con Dios? Más allá de... porque ese es justamente, uno tiene la sensación de que ahí no está Dios. Claro. Pero aún en esa situación, ese es el reto. Estar con Dios cuando uno cree que no. O que está alejado. Buen tema para un próximo programa, ¿no? ¿Qué entendemos por Dios? ¿Quién es Dios? ¿O quién consideramos que es Dios? Sí. Gente, nos vamos por hoy. Bueno, encantado, la verdad. Agradecido por este momento, por este armado, el momento del armado. Que además es todo un experimento, porque claro, es la primera vez que usamos todo el equipo y queremos ver cómo sale. Por lo menos la foto de estas dos bellezas va a estar. Pero imagínate, porque aparte ya sabemos que la seducción y la humildad es parte nos falta. No nos sobra. Hemos vencido el ego, por eso somos tan humildes y tan hermosos. Es verdad. Gente, sonríe siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen como los niños,
porque ellos realmente saben. Y jugar, recuperar al niño con la experiencia de haber vivido algunos años, ¿no? Jugar es estar presente. Jugar es estar presente. Y estar presente es conciencia. Conciencia, correcto. Y disfrutar. Disfrutemos. Muchas gracias. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falcón.